la palabra el diputado Pablo López. Gracias, señor presidente. En la sesión de hoy, en este debate, estamos tratando un paquete de leyes que consideramos tienen dos objetivos muy claros. En primer lugar, reforzar el aparato represivo del Estado para tener un mayor control social y, en segundo lugar, encubrir, distraer sobre las verdaderas causas de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Particularmente el proyecto de flagrancia está a tono con la reforma reaccionaria que se ha aprobado en esta Cámara del Código Procesal Penal. Una reforma que denunciamos en su momento, donde también explicamos que este pase al sistema acusatorio otorga el poder de investigación en manos de los fiscales, dependiendo del Ministerio Público Fiscal, es decir, directamente de la injerencia del Poder Ejecutivo, algo que denunció mi compañero Néstor Pitrola el 4 de diciembre del 2014, cuando esto se discutió. Y denunciamos en aquel momento que ya en nombre de la celeridad de la justicia se estaba aprobando una reforma que atacaba los derechos de la población, que contenía todo un paquete de atropellos, la extensión de plazo de detenciones sin órdenes judiciales, la oralidad de los allanamientos, el recorte de las posibilidades de defensa, en toda una reforma que tuvo un acuerdo de fondo estratégico entre el Frente para la Victoria, que presentó ese proyecto en su momento, siendo oficialismo, y el Frente Cambiemos, que solo objetó la reforma del Código por algunas cuestiones de cargos que se tenían que cubrir a partir de esa reforma. Este proyecto de flagrancia establece un mecanismo de juicios exprés donde toda la prueba puede ser aportada por la policía. La policía y la fuerza de seguridad que están ellas cuestionadas por organizar los secuestros, por formar parte del narcotráfico, por dejar las zonas liberadas, por extorsionar a los jóvenes para que delincan a favor de la propia policía, como ocurrió con Luciano Arruga, al cual asesinaron porque se negó a llevar adelante este papel que la policía le quería dar. Es decir, que el proyecto de flagrancia aumenta la capacidad de extorsión de la policía y de la recaudación de su caja chica. El artículo 285 del Código Procesal Penal coloca la definición de la flagrancia no solamente en el delito que es encontrado en el momento en que se está ejecutando, también plantea cuestiones que lo dejan abierto, que hacen presumir de que se está cometiendo un delito si se encuentran objetos que hagan presumir esto, y esa presunción va a estar también en manos de la propia policía. Esta policía que señalé que, por ejemplo, la Policía Federal que dejó la zona liberada para el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, heredada de la Policía de Checolás, que desapareció por segunda vez a Jorge Julio López, una policía que aún está vigente, y es el propio poder político, el propio poder ejecutivo el que va a dirigir las causas en estos casos, como lo denunciamos en oportunidad también que se discutió la reforma del Código Procesal Penal. Con la flagrancia, el imputado va a tener un juicio de 20 días, muy rápidamente, incluso por delitos muy graves, con penas mayores de 20 años, donde una pena de esa característica puede ser decidida por solamente un juez, cuando hoy eso está en manos de por lo menos un tribunal, cuando no
en un juicio por jurados. Un solo juez va a poder decidir una condena de 15, 20 años con la flagrancia. Como ha dicho el miembro informante del oficialismo, ha dejado de ser una opción del imputado la posibilidad de estos juicios sumarísimos y ahora son los jueces los que van a decidir este tipo de juicios. Por otro lado, un imputado que tenga que recurrir a un defensor oficial, sabemos que va a ser imposible que un defensor oficial en 15 días hábiles pueda tomar el caso. Es decir, que se está violentando la posibilidad de tener el tiempo y la oportunidad de una adecuada defensa. Entonces, en nombre de una justicia que es lenta, que claramente es lenta, sobre todo en los casos que involucran al poder político, a su fuerza de seguridad, se quiere implementar este mecanismo que pone en riesgo las garantías constitucionales como parte del ajuste, porque acá se reivindica que estos juicios express van a ser un ahorro de recursos. Y entonces ponen ejemplos de provincias, ¿no es cierto?, donde esto ya se está aplicando y generaría un ahorro de recursos, ¿no es cierto?, que dicen que estos recursos serían colocados a resolver los problemas más graves que tiene la justicia, lo cual es falso. La propia realidad lo desmiente. Los delitos más graves tienen una enorme complicidad del Estado, después lo voy a explicar. Pero también, por ejemplo, 3 provincias que son nombradas en los fundamentos, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, en las 3 tenemos comisiones de familiares de víctimas de la impunidad, que están luchando porque hay cientos de casos impunes que no son atendidos por la justicia y allí rigen leyes de flagrancia. Los mayores recursos no han ido a resolver esos casos, casos que no se resuelven porque hay impunidad, porque se protege al poder político, a la policía, que como en el caso de Salta está protagonizando los últimos 4 femicidios en la provincia con el arma reglamentaria, donde se ha conocido un informe de la enorme cantidad de denuncias que tienen los policías salteños por violencia de género y violencia familiar, que aún con estas denuncias siguen actuando. Y esa es la policía que va a ofrecer las pruebas en un juicio sumarísimo. O la policía de la provincia de Buenos Aires, que también se pone como ejemplo, la de Jorge Julio López, la de Luciano Arruga, como mencioné, donde la mitad de los presos están sin condena en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que rige este tipo de régimen de flagrancia. Esto es complementario absolutamente del protocolo antimanifestaciones elaborado por Bullrich, donde las manifestaciones son consideradas un delito flagrante, es decir, que van a ir a un juicio sumarísimo contra los trabajadores que salen a enfrentar el ajuste, contra los estudiantes que luchan por el boleto educativo, que además, como van a seguir luchando, le pueden aplicar la reincidencia. Y allí vamos a ser todos reincidentes porque nos vamos a movilizar por las reivindicaciones para que se desprocese a los más de 4.000 luchadores que hoy están procesados, pero también vamos a reincidir para que se le anule las condenas por flagrancia que van a tener los trabajadores a partir de esto. Por eso decimos que se quiere ejercer un control social, como se está haciendo en Tierra del Fuego, otra provincia puesta como ejemplo, donde hubo detenciones con allanamientos al mejor estilo de la última dictadura militar, la provincia gobernada por Bertone, donde en el día de ayer, en la madrugada, se produjo el desalojo de la CAMPE de más de 80 días que enfrentaba el ajuste de esa gobernadora. Queda claro, señor presidente, que este tema es para la regimentación social y va en línea con una tendencia internacional a crear estados de excepción, como se ha hecho en la Argentina a partir de la ley antiterrorista, del Proyecto X, de Milani, de la Universidad de la Defensa para reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en asuntos internos.
se está encubriendo detrás del reclamo de la ciudadanía por el aumento del delito una ley para un control social porque quieren descargar la crisis y la descomposición del capitalismo sobre las espaldas de los trabajadores. Señor presidente, cuando vino la ministra Bullrich a explicar el proyecto de los agentes encubiertos que tenía en aquel momento todavía la figura del arrepentido, le dije también que ese proyecto era un proyecto encubridor y distraccionista del verdadero problema que está detrás del narcotráfico y que es la complicidad de las fuerzas represivas y del conjunto del Estado, tanto con el narcotráfico como con la trata de personas. Le dije que estos son los proyectos de la DEA, que ella discutió en Estados Unidos y los trajo acá. Lamentablemente, la denuncia que hice en ese momento se constató de la manera más brutal, con la muerte de 5 jóvenes en la fiesta de Time Warp, donde la prefectura naval y los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están involucrados en la venta de drogas, en la habilitación de un lugar donde nunca se podría haber llevado adelante esa fiesta. Es el Cromañón de Rodríguez Larreta, que debe ser sometido a un juicio político, tal cual ha planteado nuestro legislador porteño Marcelo Ramal. Tenemos un proyecto para interpelar a la ministra sobre este tema. Creo que podríamos dedicar toda una sesión a mostrar los ejemplos de las complicidades del Estado con el narcotráfico y con la trata de personas. Solamente voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos de mi provincia. Los narcoconcejales de Salvador Massa, que pasaban los controles de la gendarmería solamente por ser concejales. ¿Qué responsabilidad tiene la gendarmería? Que también se han encontrado narcogendarmes en la frontera, narcopolicías, que además de ser traficantes, estaban colocados para el espionaje político en la provincia de Salta. Estos narcoconcejales están vinculados a un exdiputado Aparicio, que ya falleció, responsable del asesinato de Liliana Ledesma. Tenemos en Salta un juez condenado por cobrar coimas a los narcotraficantes para liberarlos y otro que está detenido por la misma causa y que fue reivindicado por todos los bloques políticos, menos por el nuestro, cuando salía por todos los medios nacionales reclamando mayores recursos para combatir el narcotráfico. No podemos dejar de lado los Panama Papers y el involucramiento del propio presidente, porque le hemos dicho acá en este recinto al jefe de gabinete que debe venir con el presidente a dar explicaciones porque no conocemos otra finalidad que no sea delictiva para las empresas offshore. Los bancos están usando esas empresas para lavar dinero del narcotráfico, de la trata, del tráfico de armas. Como denuncié también en la sesión pasada, han puesto en la unidad de informaciones fiscales a una abogada del banco acusado por lavado de dinero. Han puesto al zorro a cuidar el gallinero, señor presidente. Y encima, en la ley de acceso a la información pública trucha, han guardado el secreto de toda la información de esta unidad de informaciones fiscales. Por eso, esta ley es un encubrimiento, porque no va al fondo de la cuestión. Tiene un carácter encubridor y distraccionista, donde van a crear la legalización de los agentes encubiertos. Estos agentes que ya llevan adelante con Milani, con los Estiuso, con el Proyecto X, con la ley antiterrorista, el espionaje político. Lo van a legalizar para que sigan formando parte del espionaje político y para que sean parte también de las organizaciones delictivas, como se ha probado largamente después de la crisis por la muerte de Nisman, el asesinato de Lauchón Viale. Van a crear
también buchones rentados por el Estado que van a salir de la propia delincuencia. De allí los van a reclutar a estos buchones que van a poner rentados. Señor presidente, para ir cerrando, compartimos los dictámenes de minoría de la diputada Bregman que aconsejan el rechazo de estos proyectos de ley. Sostenemos desde el Partido Obrero que el problema del narcotráfico pasa por la despenalización del consumo, pasa por terminar con las complicidades del Estado, pasa por la nacionalización de la banca, los puertos privados y el juego donde se lava el dinero del narcotráfico y la trata de personas. Quiero decir y ratificar, este paquete de leyes tiene la finalidad de ejercer un mayor control social cuando los trabajadores masivamente están saliendo a enfrentar el brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las patronales. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.